bien, mis hermanos, hoy vamos a tratar de meditar en la palabra de Dios en este pasaje de Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 10. Y voy a buscar un voluntario o una voluntaria. No sé si Rita, tú nos puedes ayudar, Rita Salinas, a leer este pasaje de Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 10, con esa voz de locutora. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Muchísimas gracias, Rita. Gracias por leer este pasaje. Hoy vamos a tratar acerca del pueblo de Dios en el desierto. Y en primer lugar, tenemos que ponernos a pensar qué es el desierto, ¿no? Entonces voy a pedir, no sé, a alguno de ustedes que quisiera darnos una pequeña definición de lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra desierto. No tiene que ser una definición muy elaborada, muy sofisticada, pero alguno de ustedes que quisiera dar una pequeña definición de lo que es un desierto, ¿qué entiendes por desierto? Tierra árida. Tierra árida. Muy bien. Yo viví en un lugar donde había desierto y eso es mucha arena que se pega en todas partes y da como temor, aunque no es tan grande, da un temor per se, porque la gente se ha perdido ahí. Ese en Coro, Estado Falcón, Venezuela. En Venezuela, ¿verdad? Muy bien, gracias. Creo que era Camila y también la hermana Zoraida. Vamos a ver algunas definiciones acerca de lo que es el desierto, ¿no? La palabra desierto deriva del latín, que es desertus, y hace referencia a un lugar inhóspito, un lugar árido, y básicamente un lugar donde es muy difícil poder habitar o poder sobrevivir, ¿no es cierto? El desierto es un terreno arenoso, pedregoso, muy poca vegetación, casi no hay precipitaciones, o sea, es un lugar realmente difícil para sobrevivir. En una oportunidad estaba viendo los mejores ejércitos del mundo, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos que especializados en supervivencia. Eh, Entre ellos estaba el ejército israelí, el ejército inglés y también una unidad de élite de Estados Unidos que son los SEALs, ¿no es cierto? Tú lanzas un SEALs en el Ártico, en el desierto de Sahara o en cualquier lugar del mundo y va a buscar sobrevivir y va a alcanzar sobrevivir, ¿no? Por eso son escuadrones especiales. Y vamos a ver de que
sobrevivir en el desierto realmente es una tarea sumamente difícil y podríamos decir imposible, pero Dios llevó a su pueblo al desierto. Si hay que condecorar alguna unidad y llamarle de élite por sobrevivir, yo creo que las medallas se llevarían el pueblo de Dios porque estuvieron 40 años en el desierto, un lugar donde si no fuera por la intervención de Dios hubieran muerto hace tiempo. Bueno, los desiertos, como decía la hermana Zoraida, ¿no? Casi en varias partes del mundo existen desiertos, ¿no? Ocupan en realidad la tercera parte del mundo de nuestro planeta son desiertos. Y estamos hablando de unos 50 millones de kilómetros cuadrados. Uy, es bastante, ¿verdad? Y ahí encontramos los grandes desiertos, esas partes que ustedes ven color marrón. Ahí encontramos los diferentes desiertos. Si ustedes ven la parte inferior, ahí ven lo que tiene que ver con la extensión en millones de kilómetros, y el desierto más grande es el desierto de Sahara, ¿no? Más de 9 millones de kilómetros cuadrados en el norte de África. Pero fíjense en ustedes, ¿cuál sería el segundo en tamaño, en dimensión de los desiertos que aparecen ahí abajo, ¿no? En la parte inferior? Arabia. En Arabia, ¿verdad? Entonces, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y esto tiene que ver con la península del Sinaí, tiene que ver también con el territorio de Arabia Saudita, y vamos a ver de que justamente esta es la zona donde el pueblo de Israel pasaría los 40 años en el desierto, ¿no es cierto? En la zona, la segunda zona más extensa de desierto, y de hecho la foto que está ahí es una foto del desierto justamente de esa zona, la que está colocada. No es del Sahara, es la zona, ¿no es cierto?, de Arabia, o la zona de la península del Sinaí. Yo recuerdo que cuando en el año 90 me iba al Ecuador, tenía que casarme con Sara, ¿no es cierto? Tuve que viajar desde Argentina en bus, en un solo bus, gracias a Dios, que salía desde, bueno, Buenos Aires, Argentina, cruzaba la cordillera de los Andes, iba a Chile, subía por Perú y hasta llegar hasta Guayaquil. Yo decía, no en broma, hice el mismo viaje de San Martín, porque San Martín llegó hasta Guayaquil, ¿no es cierto? Donde se entrevistó con Bolívar. Y me llamó la atención el norte de Chile y casi toda la franja costera del Perú es desierto. No en el grado del desierto que ven ustedes en la pantalla, pero era desierto. Yo me acuerdo ahí en el norte de Chile, cuando nos bajamos, yo tenía un zapato café, color café, y caminé un poco por ese desierto y luego no podía sacarme el polvo del zapato. Ese polvo como talco blanco se había impregnado en el zapato, ¿no es cierto? El desierto del norte de Chile, de Atacama. Ok, vamos a avanzar. ¿Cuáles son las características del desierto? Vamos a ver algunas características. En primer lugar, es un lugar horrible y solitario. Yo creo que nadie quisiera vivir en el desierto. Es horrible. Es solitario, ¿no es cierto? Hay un versículo de la Biblia que justamente se refiere a eso, en Deuteronomio capítulo 32 y el verso 10, la misma palabra de Dios dice así. Dice, le halló, hablando de Israel, dice que Dios le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Mira, la misma palabra de Dios dice que es una horrible, es algo horrible y es algo solitario. No ves a nadie. Dice que trajo a Israel, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo en medio del desierto, el cuidado de Dios. Ahora, ahí menciona, ¿no es cierto?, un término yermo. No sé si alguna vez tú has escuchado esta palabra yermo. Yo nunca lo había escuchado, por lo menos en el lenguaje normal que uno utiliza. Uno no dice el yermo, el yermo. ¿Qué es yermo? Bueno, me tomé la tarea de buscar. Y ahí está el significado de la palabra yermo. Significa que no hay vegetación, un lugar donde no hay vegetación, donde no se puede cultivar, donde es absolutamente imposible cultivar o lograr algo. Eso es yermo.
esa es una característica del desierto, es un lugar horrible, solitario, pero también es un lugar seco, es un lugar caliente. Las altas temperaturas durante el día. La misma palabra de Dios ahí en Oseas, capítulo 13, verso 4 y 5, dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Esa es otra característica del desierto, un lugar seco y caliente, pero también un lugar peligroso. Deuteronomio capítulo 8, verso 15, encontramos ahí este pasaje. Yo voy a pedir a Juliet. Juliet, tú puedes leer este pasaje, ahí está en la pantalla. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Gracias, Juliet. Es un lugar peligroso, solamente vas a encontrar serpientes cuya picadura arde y escorpiones. Ese es un lugar donde abundan estos animales peligrosos. Es un lugar peligroso, no es un lugar donde dice, bueno, no me va a pasar nada. No, 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 es sumamente peligroso. También es un lugar donde hay carencia de recursos básicos, no hay agua, no hay alimento. Es casi imposible la supervivencia, la sobrevivencia. También es un lugar donde faltan los puntos de orientación. Tú ves en 180 grados, 360 grados, y solamente ves lo mismo. Arena, arena, arena. Entonces, orientarte en ese lugar es sumamente difícil. No sabes a qué rumbo tomar, a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás. También es un lugar donde uno está expuesto a condiciones extremas, calores insoportables. Estaba leyendo, cercanos a los 40, 50 grados durante el día y unas noches heladas, los contrastes del desierto en cuanto a temperatura, pero también la soledad. Solo hay especies nada amigables, como habíamos mencionado, serpientes y escorpiones, características del desierto. ¿A quién le gustaría estar en el desierto? A nadie, ¿verdad? Entonces uno dice, lo peor que me puede suceder en la vida es ir a un desierto. Entonces, piensa en un momento el tiempo de vacaciones que tuviste. ¿Alguna vez tomaste una vacación al desierto? Creo que no, ¿no? Seguramente habrá sido una playa, una isla o alguna montaña, pero nadie va a vacacionar al desierto. Vamos a ver algunos personajes bíblicos que estuvieron en el desierto, y es bastante. Saben que en la palabra de Dios en la Biblia, según los estudiosos, dice que la palabra desierto se menciona en 271 veces en la Biblia, 271 veces. Algunos de los personajes bíblicos que estuvieron en el desierto, Agar y su hijo Ismael, ¿se acuerdan cuando huyeron? Huyeron de Sara y de Abraham. Dice que se estaban muriendo sin agua, y cuando hace una oración desesperada Agar, bueno, Dios, el ángel de Jehová, ¿no es cierto?, les provee de agua y les rescata. Pero también grandes personajes, grandes hombres de Dios como Moisés, Aarón, Josué, Caleb y toda esa generación del pueblo de Israel, 2 millones de personas, estuvieron en el desierto por 40 años. Jetro, el suegro de Moisés, vivía en Madián, la actual Arabia Saudita. Y ahí está la ubicación de Madián, parte de Arabia Saudita. David también estuvo en el desierto. Se menciona que estuvo en el desierto de Sif en 1 Samuel capítulo 23. Y ahí está la ubicación, ¿no es cierto? Entre Judá y Efraín hay un desierto, que es el desierto de Sif. Pero también él estuvo en la cueva de Adulam, a 26 kilómetros de Jerusalén, en el tiempo que Jerusalén estaba poblada por los heteos. Y en esa cueva, y todo alrededor es prácticamente inhóspito, estuvo bastante tiempo, ¿no es cierto?, David escondiéndose, huyendo del rey Saúl, y estuvo con 400 hombres
fracasados, endeudados, con problemas, estuvo en esa cueva. Entonces David sabía acerca del desierto. Elías también huyó al desierto, los momentos más difíciles de su vida, estuvo ahí en Horeb. Y ahí está el pasaje, Primera Reyes capítulo 19. Seguimos avanzando. Juan el Bautista dice que predicaba en el desierto de Judea. Una voz que clama en el desierto. Jesús también estuvo en el desierto, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, estuvo 40 días en el desierto, luego de lo cual tuvo hambre. Y también el apóstol Pablo estuvo en el desierto. Y se menciona ahí en Gálatas capítulo 1, verso 15 al 18, que estuvo y recibió instrucción directa de Dios en Arabia, en el desierto. Una pregunta, ¿qué siervo de Dios estuvo más tiempo en el desierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué siervo de Dios creen ustedes que estuvo más tiempo en el desierto? De todo lo que mencionamos. Moisés. Josué. Josué dice Juan el Edgardo. Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Quién fue la otra voz que no lo pude identificar? La que dijo Moisés. Marvis. Marvis. Muy bien, Marvis. Moisés se llevaría la medalla de oro por estar en el desierto. Él vivió 120 años, los primeros 40 años vivió en Egipto, en lo mejor de Egipto, las mejores universidades, la mejor preparación militar, la mejor preparación para gobernar, en oratoria, todo lo que podríamos estar hablando de Moisés los primeros 40 años. Pero los segundos 40 años él estuvo en el desierto de Madián, en Arabia, cuidando las ovejas de Jetro. 40 años estuvo ahí. Ahí Dios lo llamó en la zarza ardiente. Y luego pasaría 40 años en ese desierto, pero guiando a Israel. Entonces, si uno hace la suma, una suma sencilla, Moisés pasó ¿cuánto tiempo en el desierto? 80. Bien, Diego, 80 años en el desierto. Yo creo que nadie, ningún SEAL, ningún boina roja o boina verde, creo que se llama el grupo de élite de Reino Unido, ni las boinas verdes ni los SEAL estuvieron tanto tiempo sobreviviendo en el desierto. Moisés. Ok, vamos a ver la ubicación en cuanto al monte Sinaí. ¿No es cierto? Existen dos posibles ubicaciones, dos teorías. Está la teoría tradicional que ubica el monte Sinaí en la península del Sinaí. Y existe una segunda teoría, un poco más nueva, reciente, se le podría llamar en la geografía bíblica, que ubica al monte Sinaí en Madián, la Arabia Saudita. Ahí ven ustedes el gráfico, ¿verdad? Hay una diferencia entre ambos, entre la península de Sinaí y el que lo ubica en Arabia Saudita, en Madián, hay una diferencia de 100 millas de una a otra. La primera ubicación, la tradicional, se llama la tradicional porque fue determinada por Helena, la mamá del emperador Constantino, cuando oficializó o determinó o por edicto hizo del cristianismo la religión del Estado, ¿no es cierto?, del Imperio Romano. Constantino, la mamá de Constantino era Helena, y ella en un momento de su vida quería hacer un tour por Tierra Santa, y entonces cuando estuvo por Israel, por Jerusalén, determinó ella, ¿no es cierto?, el lugar de la crucifixión, que sabemos que el lugar de la crucifixión que generalmente ubican el catolicismo romano es el lugar donde ubicó Helena y que está a 1 milla de diferencia de lo que nosotros le llamamos el Calvario verdadero de Gordon. Lo mismo ella ubicó erróneamente el sepulcro de donde resucitó Jesús. En cambio, y donde se hizo una iglesia, hay una iglesia católica, ¿no es cierto? En cambio, nosotros
el pueblo evangélico, ¿no es cierto?, determina o ubica el lugar del sepulcro de la resurrección en un lugar diferente, ¿no? Pero también en esta expedición por lugares santos, ella en la península del Sinaí determinó que ese es el lugar donde era el monte Sinaí. Entonces, básicamente, esta primera teoría ubica el monte Sinaí en la parte sur de lo que se llama la península de Sinaí. Por eso se le dio ese nombre. Y ahí aparecen ustedes en anaranjado, sería la ruta que propone esta primera teoría. En cambio, la segunda teoría, en la geografía bíblica, mucho más nueva, basada, ¿no es cierto?, en evidencia bíblica, histórica y arqueológica, ubica el monte Sinaí en Arabia. Y el cruce del Mar Rojo no lo ubica en el Golfo de Suez, sino en el Golfo de Acaba. Ahora, ¿por qué se dice aquí solamente, no estamos favoreciendo a ninguna, no voy a favorecer a ninguna de las dos teorías, pero estoy mostrando los argumentos? ¿Por qué se refiere a la evidencia bíblica? Yo creo que es el punto fuerte de esta teoría, porque en Gálatas 4:25, Pablo dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Es el fuerte de esta teoría. El mismo Pablo dice que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Esa sería la evidencia bíblica. Pero también en el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se relaciona el monte Sinaí con Madián, y Madián es Arabia Saudita. Entonces también las referencias en el Pentateuco que se hace al monte Sinaí cercano a Madián también es una evidencia bíblica que utiliza esta teoría. La evidencia histórica tiene que ver con un historiador judío, ¿no es cierto?, que escribió luego para el Imperio Romano, y sus libros, muchos los tenemos en nuestra biblioteca, que es Antología de los Judíos por Flavio Josefo. Y él ubica, en su antología, dice Flavio Josefo, que el monte Sinaí es el más alto de las montañas en la región de la ciudad de Madián. Esa es la evidencia, sería de la tradición histórica más temprana. Recuerda que Helena, la mamá de Constantino, estamos hablando del siglo IV, pero en este caso, Flavio Josefo, estamos hablando del siglo I, después de Cristo. Y la evidencia arqueológica de esta nueva teoría que ubica al monte Sinaí en Arabia, en el fondo del mar donde se piensa o se teoriza que pasó el pueblo de Israel, se encuentran todas esas evidencias. Hay un cementerio de evidencias, ¿no es cierto?, de carros de guerra, lanzas, espadas, cadáveres de un ejército egipcio hundido. Entonces, esas son las teorías, pero también en Arabia están evidencias arqueológicas, ¿no es cierto? Ahí ven ustedes jeroglíficos, dibujos, piedras, monumentos que se han encontrado. En cambio, en el Sinaí de la península, de lo que se conoce como la península de Sinaí, no hay nada, ninguna evidencia arqueológica. También ahí en Arabia existe, por ejemplo, aquí ven ustedes la huella de una sandalia de los pies, quizás, ¿no es cierto?, haciendo referencia a la parte bíblica donde Dios le dijo a su pueblo que todo aquello que pisare su pie será territorio de Israel, será la tierra prometida. Entonces, existen cantidad de piedras con las marcas del contorno de los pies de sus sandalias y corresponden a la época, ¿no es cierto?, en que Israel estuvo en el desierto. No es una sola piedra, hay multitud de piedras con marcas de contorno de sandalias. Voy a poner un pequeño, para darnos un pantallazo de lo que es el desierto. Aquí son imágenes que es un video corto de unos 2-3 minutos, donde voy a colocar justamente imágenes de lo que sería la zona del desierto ahí en Arabia.
avistó ese lugar, la cima de ese monte, fue un piloto norteamericano en la Segunda Guerra Mundial que hacía un viaje de reconocimiento. Y en Arabia Saudita le dijeron, no vayas a ese lugar porque es el monte de Dios y puedes ser fulminado. Pero este piloto norteamericano fue, sacó fotos, y él quedó convencido, era creyente, y él quedó convencido que ese realmente era el lugar del monte de Dios. Le llamó la atención que el 25% del monte, la cima, estaba quemado. Ok, existen dos posibles ubicaciones, entonces, dos teorías. Cada uno puede investigar. No voy a favorecer a ninguna de las dos, aunque tiendo a pensar en la segunda, ¿no es cierto?, en Arabia Saudita. Pero vamos a entrar en materia, porque hasta ahora hemos visto esa información y lo que hemos visto es como una clase de geografía bíblica. Pero, ¿cuál es el propósito del desierto? Vamos a entrar a materia y vamos a ver cuál era el propósito de Dios. Encontramos que